Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Doña Perfecta, de Benito Pérez Galdós. Capítulo 15. Sigue creciendo hasta que se declara la guerra. Todos miraron hacia la puerta, donde apareció la imponente figura de Centauro, serio, cejijunto, confuso al querer saludar con amabilidad, hermosamente salvaje, pero desfigurado por la violencia que hacía para sonreír urbanamente y pisar quedó y tener en correcta postura los hercúleos brazos. Adelante, señor Ramos, dijo Pepe Rey. Pero no, objetó Doña Perfecta. Si es una tontería lo que tiene que decirte, que la diga. Yo no debo consentir que en mi casa se ventilen estas cuestiones ridículas. ¿Qué quiere de mí el señor don Ramos? Caballuco pronunció algunas palabras. Basta, basta, exclamó Doña Perfecta, riendo. No molestes más a mi sobrino. Pepe, no hagas caso de ese majadero. ¿Quieren ustedes que les diga en qué consiste el enojo del gran Caballuco? ¿Enojo? Ya me lo figuro, indicó el penitenciario recostándose en el sillón y riendo expansivamente con estrépito. Yo quería decirle al señor don José, gruñó el formidable jinete. Hombre, calla por Dios, no nos aporrees los oídos. Señor Caballuco, apuntó el penitenciario, no es mucho que los señores de la corte desbanquen a los rudos caballistas de estas salvajes tierras. En dos palabras, Pepe, la cuestión es esta. Caballuco es no sé qué. La risa le impidió continuar. No sé qué, añadió don Inocencio, una de las niñas de Troya, de Mariquita Juana, si no estoy equivocado. Y está celoso. Después de su caballo, lo primero de la creación es Mariquita Troya. Bonito apunto, exclamó la señora. Pobre Cristóbal, ¿has creído que una persona como mi sobrino? Vamos a ver, ¿qué ibas a decirle? Habla. Después hablaremos, el señor don José y yo, repuso bruscamente el bravo de la localidad. Y sin decir más, se retiró. Poco después, Pepe Rey salió del comedor para ir a su cuarto. En la galería hallóse frente a frente con su troyano antagonista, y no pudo reprimir la risa al ver la torva seriedad del ofendido cortejo. Una palabra, dijo éste plantándose descaradamente ante el ingeniero. ¿Usted sabe quién soy yo? Diciendo esto, puso la pesada mano en el hombro del joven con tan insolente franqueza que éste no pudo menos de rechazarle enérgicamente. No es preciso aplastar para eso. El valentón, ligeramente desconcertado, se repuso al instante y mirando a Rey con audacia provocativa, repitió su estribillo. ¿Sabe usted quién soy yo? Sí, ya sé que es usted un animal. Apartóle bruscamente hacia un lado y entró en su cuarto. Según el estado del cerebro de nuestro desgraciado amigo, en aquel instante, sus acciones debían sintetizarse en el siguiente brevísimo y definitivo plan. Rómpele la cabeza a Caballuco sin pérdida de tiempo. Despedirse enseguida de su tía con razones severas, aunque corteses, que le llegarán al alma. Dar un frío adiós al canónigo y un abrazo al inofensivo don Cayetano. Administrar por fin de fiesta una paliza al tío Licurgo. Partir de Orbajosa aquella misma noche y sacudirse el polvo de los zapatos a la salida de la ciudad.
pero los pensamientos del perseguido joven no podían apartarse, en medio de tantas amarguras, de otro desgraciado ser a quien suponía en situación más aflictiva y angustiosa que la suya propia. Tras el ingeniero entró en la estancia una criada. ¿Qué le diste mi recado?, preguntó él. Sí, señor, y me dio esto. Rey tomó de las manos a la muchacha un pedacito de periódico, en cuyo margen leyó estas palabras: «Dicen que te vas. Yo me muero». Cuando Pepe volvió al comedor, el tío Licurgo se asomaba a la puerta preguntando: «¿A qué hora hace falta la jaca?». «A ninguna», contestó vivamente Pepe Rey. «¿Luego no te vas esta noche?», dijo doña Perfecta. «Mejor es que lo dejes para mañana». «Tampoco». «Pues ¿cuándo?». «Ya veremos», dijo fríamente el joven mirando a su tía con imperturbable calma. «Por ahora no pienso marcharme». Sus ojos lanzaban enérgico reto. Doña Perfecta se puso primero encendida, pálida después. Miró al canónigo, que se había quitado las gafas de oro para limpiarlas, y luego clavó sucesivamente la vista en los demás que ocupaban la estancia. Incluso Caballuco, que entrando poco antes se sentaba en el borde de una silla. Doña Perfecta les miró como mira un general a sus queridos cuerpos del ejército. Después examinó el semblante meditabundo y sereno de su sobrino, de aquel estratégico enemigo que se presentaba de improviso cuando se le creía en vergonzosa fuga. ¡Ay, sangre, ruina y desolación! Una gran batalla se preparaba. Aquí un capítulo súper cortito, el capítulo 15 de Doña Perfecta, titulado «Sigue creciendo hasta que se declara la guerra», del libro de Benito Pérez Galdós. Continuamos en el capítulo 16, titulado Noche. Orbajosa dormía. Los mustios farolillos del público alumbrado despedían en encrucijadas y callejones su postrer fulgor, como cansados ojos que no pueden vencer el sueño. A su débil luz se escurrían envueltos en sus capas los vagabundos, los rondadores, los jugadores. Solo el graznar del borracho o el canto del enamorado turbaban la callada paz de la ciudad histórica. De pronto el Ave María Purísima de Pinoso Sereno sonaba como un quejido enfermizo del durmiente poblachón. En la casa de Doña Perfecta también había silencio. Turbábalo solo un diálogo que en la biblioteca del señor don Cayetano sostenían éste y Pepe Rey. Sentábase el erudito reposadamente en el sillón de su mesa de estudio, la cual aparecía cubierta por diversas suertes de papeles, conteniendo notas, apuntes y referencias, sin que el más pequeño desorden las confundiese. A pesar de su mucha diversidad y abundancia, Rey fijaba los ojos en el copioso montón de papeles, pero sus pensamientos volaban, sin duda, en regiones muy distantes de aquella sabiduría. «Perfecta», dijo el anticuario, «aunque es una mujer excelente, tiene el defecto de escandalizarse por cualquier acción frívola e insignificante. Amigo, en estos pueblos de provincia el menor desliz se paga caro. Nada encuentro de particular en que usted fuese a casa de las Troyas, si me figura que don Inocencio, bajo su capita de hombre de bien, es algo cizañoso. ¿A él qué le importa?
Hemos llegado a un punto, señor don Cayetano, en que es preciso tomar una determinación enérgica. Yo necesito ver y hablar a Rosario. Pues véala usted. Es que no me dejan, respondió el ingeniero, dando un puñetazo en la mesa. Rosario está secuestrada. Secuestrada, exclamó el sabio con incredulidad. La verdad es que no me gusta su cara ni su aspecto, ni menos el estupor que se pinta en sus ojos bellos. Está triste, habla poco, llora. Amigo don José, me temo mucho que esa niña se vea atacada de la terrible enfermedad que ha hecho tantas víctimas en los individuos de mi familia. ¿Una terrible enfermedad? ¿Cuál? La locura, mejor dicho, manías. En la familia no ha habido un solo que se librara de ellas. Yo soy el único que he logrado escapar. Usted, dejando a un lado las manías, dijo Rey con impaciencia, yo quiero ver a Rosario. Nada más natural, pero el aislamiento en que su madre la tiene es un sistema enérgico, querido Pepe, el único sistema que se ha empleado con éxito en todos los individuos de mi familia. ¿Considera usted que la persona cuya presencia y voz debe de hacer más impresión en el delicado sistema nervioso de Rosario es el elegido de su corazón? A pesar de eso todo, insistió Pepe, yo quiero verla. Quizás perfecta no se oponga a ello, dijo el sabio fijando la atención en sus notas y papeles. No quiero meterme en camisa de 11 varas. El ingeniero, viendo que no podía sacar partido del buen Polentinos, se retiró para marcharse. Usted va a trabajar y no quiero estorbarle. No, aún tengo tiempo. Ve usted el cúmulo de preciosos datos que he reunido hoy. Atienda usted. En 1537 un vecino de Orbajosa llamado Bartolomé del Hoyo fue a Civita Vecchia en las galeras del marqués de Castel Rodrigo. Otra, en el mismo año, dos hermanos, hijos también de Orbajosa y llamados Juan y Rodrigo González del Arco, se embarcaron en los 6 navíos que salieron de Maestrique el 20 de febrero y que a la altura de Calais toparon con un navío inglés y los flamencos que mandaban Van Owen. En fin, fue aquello una importante hazaña de nuestra marina. He descubierto que un orbajosense, un tal Mateo Díaz Coronel, alférez de la Guardia, fue el que escribió en 1709 y dio a la estampa en Valencia el métrico encomio, fúnebre canto, lírico elogio, descripción numérica, gloriosas fatigas, angustiadas glorias de la reina de los ángeles. Poseo un preciosísimo ejemplar de esta obra, que vale un Perú. Otro orbajosense es autor de aquel famoso tratado de las diversas suertes de la jineta, que enseñé a usted ayer, y en resumen, no doy un paso por el laberinto de la historia inédita sin tropezar con algún paisano ilustre. Yo pienso sacar todos esos nombres de la injusta oscuridad y olvido en que yace. A que goce tan puro, querido Pepe, es devolver todo su ilustre a las glorias, ora épicas, ora literarias del país en que hemos nacido. Ni qué mejor empleo puede dar un hombre al escaso entendimiento que del cielo recibiera, a la fortuna heredada y al tiempo breve con que
puede contar en el mundo la más dilatada existencia. Gracias a mí se verá que Orbajosa es ilustre cuna del genio español. Pero ¿qué digo? No se conoce bien su prosapia ilustre en la nobleza, en la hidalguía de la actual generación urzagustana. Pocas localidades conocemos en que crezcan con más lozanía las plantas y arbustos de todas las virtudes, libres de la maléfica hierba de los vicios. Aquí todo es paz, mutuo respeto, humildad cristiana. La caridad se practica aquí como en los mejores tiempos evangélicos. Aquí no se conoce la envidia, aquí no se conoce las pasiones criminales. Y si oye hablar usted de ladrones y asesinos, tenga por seguro que no son hijos de esta noble tierra, o que pertenecen al número de los infelices pervertidos por las predicaciones demagógicas. Aquí verá usted el carácter nacional en toda su pureza, recto, hidalgo, incorruptible, puro, sencillo, patriarcal, hospitalario, generoso. Por eso gusto tanto de vivir en esta pacífica soledad, lejos del laberinto de las ciudades, donde reinan, hay la falsedad y el vicio. Por eso no han podido sacarme de aquí los muchos amigos que tengo en Madrid. Por eso vivo en la dulce compañía de mis leales paisanos, de mis libros, respirando sin cesar esta salutífera atmósfera de honradez, que va poco a poco reduciendo nuestra España y solo existe en las humildes y cristianas ciudades, que con las emanaciones de sus virtudes sabe conservarla. Y no cree usted que este sosegado aislamiento ha contribuido mucho, queridísimo Pepe, a librarme de la terrible enfermedad connaturalizada de mi familia. En mi juventud, yo, lo mismo que mis hermanos y padre, parecía lamentable propensión a las más absurdas manías, pero aquí me tiene usted tan pasmosamente curado de ellas que no conozco la existencia de tal enfermedad sino cuando la veo en los demás. Por eso mi sobrinilla me tiene tan inquieto. Celebro que los aires de Orbajosa le hayan preservado a usted, dijo el rey, no pudiendo reprimir un sentimiento de burla que por ley extraña nació en medio de su tristeza. A mí me han probado tan mal que creo que he de ser maniático dentro de poco tiempo si sigo así. Aunque buenas noches y que trabaje usted mucho. Buenas noches. Dirigióse a su habitación, mas no sintiendo sueño ni necesidad de reposo físico, sino por el contrario fuerte excitación que le impulsaba a agitarse y divagar, cavilando y moviéndose, se paseó de un ángulo a otro de la pieza. Después se abrió la ventana que daba a la huerta y poniendo los codos en el antepecho de ella, contempló la inmensa negrura de la noche. No se veía nada, pero el hombre ensimismado lo ve todo, y Rey, fijos los ojos en la oscuridad, miraba cómo se iba desarrollando sobre ella el abigarrado paisaje de sus desgracias. La sombra no le permitía ver las flores de la tierra ni las del cielo, que son las estrellas. La misma falta casi absoluta de claridad producía el efecto de un ilusorio movimiento en las masas de árboles que se extendían al parecer. Iban perezosamente y regresaban enroscándose,
como si el oleaje de un mar de sombras, formidable flujo y reflujo de una lucha entre fuerzas no bien manifiestas, agitaban la silenciosa esfera. El matemático, contemplando aquella extraña proyección de su alma sobre la noche, decía: la batalla será terrible, veremos quién sale triunfante. Los insectos de la noche hablaron a su oído diciéndole misteriosas palabras. Aquí un chirrido, allí un chasquido semejante al que hacemos con la lengua, allá lastimeros murmullos, más lejos un son vibrante, parecido al de la esquila suspendida al cuello de la res vagabunda. De súbito sintió Rey una consolante extraña, una rápida nota propia tan solo de la lengua y de los labios humanos. Esta exhalación cruzó por el cerebro del joven como un relámpago. Sintió culebrear dentro de sí aquella fugaz que repitió una y otra vez, aumentando de intensidad. Miró a todos lados. Miró hacia la parte alta de la casa y una ventana creyó distinguir un objeto semejante a un ave blanca que movía las alas. Por la mente excitada de Pepe Rey cruzó en un instante la idea del fénix, de la paloma, de la garza real, y sin embargo aquella ave no era más que un pañuelo. El ingeniero saltó por la ventana a la huerta. Observando bien, vio la mano y el rostro de su prima. Le pareció distinguir el tan usual movimiento de imponer silencio llevando el dedo a los labios. Después la simpática sombra alargó el brazo hacia abajo y desapareció. Pepe Rey entró de nuevo en su cuarto, rápidamente y procurando no hacer ruido. Pasó a la galería avanzando después lentamente por ella. Sentía el palpitar de su corazón como si recibiera hachazos dentro del pecho. Esperó un rato. Al fin oyó distintamente tenues golpes en los peldaños de la escalera. 1, 2, 3. Producían aquel rumor unos zapatitos. Dirigióse hacia allá, en medio de una oscuridad casi profunda, y alargó los brazos para prestar apoyo a quien bajaba. En su alma reinaba una ternura exaltada y profunda, pero ¿a qué negarlo? Tras aquel dulce sentimiento surgió de repente como infernal inspiración otro que era un terrible deseo de venganza. Los pasos se acercaban descendiendo. Pepe Rey avanzó y unas manos que tanteaban en el vacío chocaron con las suyas. Las 4 se unieron en estrecho apretón. Bueno amigos, terminamos este segundo capítulo, el capítulo 15 de Doña Perfecta, titulado La Noche, del escritor Benito Pérez Galdós, en la página wikisource.org. Muchas gracias por estar ahí, besitos, cuídense mucho y hasta un próximo vídeo.